Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en este caso de cómo preparar el examen de selectividad o el examen de PAU de inglés. Como podéis ver, me he descargado diferentes opciones, diferentes tipos de exámenes, de diferentes tipos de comunidades. Por aquí vamos a empezar, tenemos la Comunidad de Madrid. Este es el examen que sigue en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Y esto se me acaba de quedar medio pillado. La cuestión es que aunque todos los exámenes son diferentes, siempre siguen un esquema claro, un esquema sencillo y que más o menos todas las preguntas son similares. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, o en todas, empezará con un texto, que lo tendréis por aquí, y unas preguntas. La primera en este caso sería decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas. Y copiar la evidencia del texto, es decir si son falsas o verdaderas y decir por qué, según lo que dice el texto. La segunda pregunta dice que respondamos con nuestras palabras basadas en las ideas del texto a las siguientes preguntas. Vemos que son preguntas bastante sencillas y basándote en el texto las respuestas también son bastante sencillas, aunque sea con tus palabras. Y aquí ya vemos que tenemos una valoración máxima que tendríamos 4 puntos. La pregunta 3 sería buscar las siguientes palabras, las que tenemos aquí, que te indican el párrafo 1, párrafo 2, párrafo 2, párrafo 3. Tendrías que buscar palabras similares en el texto que tengan el mismo significado, que tengan el mismo no, pero un significado parecido. O sea, nosotros al apartado A buscaríamos en el párrafo 1 una palabra similar a esta con un significado similar. La pregunta número 4 es completar las siguientes oraciones con la forma apropiada del verbo, por lo que aquí tenemos que dominar bastante bien los tiempos verbales, entre otras cosas. La pregunta 5, y esto va a ser un tópico porque en todos los exámenes va a tener una composición, un writing, en este caso aproximadamente 100 o 150 palabras sobre este tema. Y tiene una puntuación máxima de 3 puntos. Es una pregunta bastante sencilla porque con un esquema claro y más o menos con un vocabulario apropiado sobre el tema que deberíamos tener, es una pregunta que se debe sacar y que se debe obtener una valoración casi de 3 puntos si no se llega a los 3, pero es una pregunta muy sencilla y son puntos que están muy confirmados, son puntos fáciles. Vamos a ver el siguiente examen, este es de la Comunidad de Andalucía, Universidades de Andalucía, y es prácticamente lo mismo, tenemos un texto, porque los móviles son peligrosos, o mejor dicho son los móviles peligrosos, y consta de 3 partes. Tenemos una parte de comprensión que dice, estas son preguntas basadas en el texto, las cuales tenemos que responder y explicar. Vemos que las preguntas de la 1 a la 3 valen un punto y de la 4 a la 5 0,5 cada apartado. Al final un total de 4 puntos en comprensión. La siguiente parte sería el uso del inglés, por decirlo así. Y, por ejemplo, aquí tenemos encuentra en el texto un sinónimo de worry, o da un adjetivo similar, o cuál de estas palabras no es un adjetivo. Son cosas muy básicas, muy simples, muy que deberíamos saber de bachiller. Y como dije antes, la pregunta que no puede faltar, que es una composición, un writing, en este caso de aproximadamente 120 palabras. Ordenadores, móviles, consolas, cuál es tu dispositivo tecnológico preferido y explicar por qué. Es un tema bastante sencillo, es un tema del cual tenemos bastante vocabulario, es un tema actual para los jóvenes y es una pregunta muy fácil de conseguir una puntuación muy elevada o muy cerca de los 3 puntos. Y después tenemos otro por aquí, que este es de la Universidad de Canarias, está especialmente desde La Laguna, y el mismo esquema, tenemos un texto. La primera pregunta sería una serie de oraciones basadas en el texto, decir si son verdaderas o falsas, y copiar la evidencia, es decir, por qué o por qué no. Después una segunda pregunta que dice, elige 3 de las siguientes palabras, solo 3, y tenemos que hacer o un sinónimo, o un antónimo, una definición o una oración.
no significa que hagamos 3 de cada uno, sino que cogemos 3 palabras y con esta me viene bien un sinónimo, con esta me viene bien un antónimo o con esta me viene bien una definición o formar una oración. Después, la segunda parte sería la pregunta 3, que es una conversación entre dos personas en este caso y nosotros debemos completarla de forma que tenga sentido. Tenga sentido y sea coherente. La pregunta 4 son diferentes situaciones a la cual tenemos que escoger 4 de las 6 y decir lo que nosotros diríamos en cada caso. En las oraciones o nuestra respuesta debe ser de entre 6 y 20 palabras. Y por último, la pregunta clave, la pregunta en la cual tenemos los 3 puntos asegurados, o casi los 3, que es una composición de aproximadamente 100 palabras. Cuando aquí pone about, alrededor, 100 palabras, 120, 150, dependiendo de los que lo ponen, hagámoslo 100 o alrededor, no nos pasemos, no hagamos 150, hagamos 100, 110, algo así. Nunca te quedes por debajo del mínimo, siempre un poquito por encima, pero tampoco no 50 palabras por encima. Entonces, ¿cómo prepararse para este tipo de examen? Pues os voy a decir una web, otrouniverso.com, la web que he desarrollado con yo y otros socios, y en el apartado de PAU, apartado de inglés, preparación para el examen de inglés, y aquí tenemos una serie de ayudas que seguro que aprovecharéis. Son unos tics, son una serie de consejos, errores comunes que se pueden cometer en PAU, verbos modales los cuales tenemos que dominar, al igual que los tiempos verbales, vocabulario, que el vocabulario es primordial para enfrentar un examen de PAU de inglés y cualquier tipo de examen de inglés, y por último el writing. Entonces, en cada apartado, pulsando en la parte subrayada en la que hay un enlace, ¿vale?, nos dirigirá a la parte de nuestra página web de bachillerato, donde encontraréis toda la teoría necesaria para afrontar el examen de PAU de inglés y sacarlo con éxito. También podéis ir a la parte de bachillerato, pulsar en el apartado de inglés y entrar en esta sesión donde encontraréis toda la teoría, tiempos verbales, verbos modales, ejemplos, verbos conjugados, vocabulario, todo tipo de contenido, todo tipo de teoría para aprobar tanto el examen de PAU como todo bachillerato. Así que, ya sabéis, otrouniverso.com, pásense por esta web y aprovechen el contenido que hemos creado para ustedes. Si falta algo, si no está completo, tenéis alguna sugerencia, siempre podéis mandarnos un email a administradores@otrouniverso.com o cualquier comentario en este mismo vídeo. Y bueno, esto es todo. Hasta otra.